Del registro de Manuel, 25 de abril de 1810. Aquí Emanuel Rizzo registrando. Tengo que repetirme cada tanto mi propio nombre, porque aquí me dicen Manuel o Manuelito, y no me quiero acostumbrar. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Hay un dato importante que me llamó mucho la atención. En 1810 la gente se habla de vos, igual que en mi época. Yo pensé que antes todos hablaban de tú, pero no es así. Los únicos que hablan solamente de tú son los españoles, que hay muchos. Por ejemplo, montones de empleados públicos, sobre todo en los puestos más altos militares, y funcionarios del virreinato. Los mandan directamente de España, porque el rey nunca quiso darles puesto de mando a los criollos. Pero los que nacieron aquí usan el vos y cuando hablan no distinguen la S de la Z o de la C, igual que nosotros. A lo sumo, la gente más ricachona mezcla el tú con el vos como hace mi amigo Wilson, que es uruguayo, y ataja al arco como ninguno. ¿Lo volveré a ver a Wilson alguna vez? Mi máquina del tiempo está junto con mi ropa del siglo XXI, bien escondida en el ropero de Don Blas de Ulloa. Pero por el momento no tengo ganas de volver. Esto es muy interesante y divertido. Tengo mucha suerte de haber venido a parar a la casa de Don Blas, por muchas razones. Uno, es un tipo con la cabeza muy abierta y no se espanta de nada de lo que le cuento. Dos, tiene plata. Bueno, como en todas las épocas, eso hace que todo sea más cómodo y los problemas más fáciles de arreglar. Tres, es un conspirador. Esa es la palabra que él mismo usó. Quiere decir que es justamente una de las personas que se juntan para hablar y pensar y decidir cómo el virreinato del Río de la Plata se puede independizar de España. Piensen que me podría haber tocado todo lo contrario, un godo o maturrango, que así llaman aquí a los que están a favor de que sigamos siendo una colonia española. Hay que aclarar que algunos de los godos son españoles y otros no, así como hay españoles que quieren también la independencia. Si me llegaba a tocar uno de los que no están de acuerdo con librarse de España, o uno al que le da lo mismo, yo creo que de esos es de los que más hay, ¿qué oportunidad iba a tener de conocer un verdadero prócer? Uy, si lo veo a Belgrano le pido que me firme un autógrafo. Margarita, la nieta de don Blas, es un problema. Parece que estuviera enojada conmigo todo el tiempo, y no entiendo por qué. Me parece que se ofendió por eso de que sin querer la descubrí espiando. ¿Por qué don Blas no querrá contarle nada? Sería mucho más fácil para mí no tener que mantener el secreto. Yo creo que está celosa porque don Blas se la pasa charlando conmigo en la biblioteca y no la deja entrar. No se pueden imaginar lo mal que me estoy sintiendo. Por un lado estoy todo dolorido por la culpa de mis lecciones de equitación. Yo había andado a caballo una sola vez, en Mar del Plata, y aquí me hacen montar todos los días. Pero lo peor es el problema de la panza. Esto es un desastre. Tengo que ir al baño a cada rato y aquí ir al baño, al común, dicen ellos, no es nada fácil. Yo no entiendo cómo se las arreglan las mujeres para ir a la letrina, con esos vestidos tan largos y todas las enaguas que se ponen abajo de la pollera. Debe ser que usan más los orinales, unas perelas grandes que en el mejor de los casos se ponen debajo de una silla con un agujero en el asiento. El baño no está dentro de la casa, hay que salir afuera y chupar frío. Por eso de noche se usan tanto los orinales. Lo llaman común y es un cuartito de madera que está en el fondo, en la huerta. Le plantaron alrededor lavandas y limoneros para disimular el olor del pozo ciego, que es bastante apestoso. No creo que sea la comida lo que me está produciendo esta descompostura, porque aquí comen todo el rato sopa y puchero. Le dicen cocido, de carne y de gallina con papas, choclos y zapallo. Como gran variante, empanadas. Es una comida aburrida, pero que nunca me cayó mal. Va, aunque puede ser también porque la sopa se la toman toda llena de grasa de la carne. Incluso si les parece que el caldo no salió lo bastante pesadito, le agregan un pedazo de grasa pura. Se nota que nunca oyeron hablar del colesterol y pensar que en casa hasta los chicos nos dan leche descremada. Encima, la sal es tan cara que para condimentar mezclan un poquito de sal con un montón de ají molido. Eso sí, puede ser que me haga mal, porque no estoy acostumbrado a comer tan picante. Casi no usan tenedor, comen todo con cuchara, y don Blas, que tiene costumbres más anticuadas, a veces agarra incluso la comida con los dedos. Eso sí, con 3 dedos y con mucha elegancia.
Por eso después de comer traen unas fuentecitas con agua para lavarse las manos. Hablando de agua, me parece que lo de mi panza debe andar por ahí. Claro, yo veía en las revistas y en internet los dibujos de los aguateros trayendo el agua del río para vender casa por casa, y me parecía de lo más simpático. Puf, puf y más puf. De simpático no tiene nada. No es un aguatero de vez en cuando. Hay siempre una larguísima fila de carros que van y vienen del río, porque toda el agua que se usa en la ciudad para tomar, para cocinar, para bañarse, hay que traerla así. Y aquí viven 40.000 personas. Obvio que nadie se baña muy seguido. Encima el agua del río de la Plata no se ve mucho más limpia en esta época. A lo mejor tiene menos porquerías químicas, pero es siempre la misma agua marronosa y barrosa. Entonces hay que ponerla en tinajas y dejarla decantar. El barro se va al fondo y se toma en la parte de arriba, que queda más o menos transparente. ¡Qué asco! Don Blas me mostró con mucho orgullo el aljibe, porque no todas las casas de Buenos Aires lo tienen. En el aljibe se junta el agua de lluvia y se saca con un balde. El agua sale con bichitos inmundos y aquí la gente se la sirve y se la toma como si fuera lo más exquisito. Podrían hervirla por lo menos, pero se ve que no se les ocurre. Adentro del aljibe tienen una tortuga para que se coma los bichitos y los renacuajos. Yo no lo podía creer hasta que la vi. Una tortuga de agua, ahí en el fondo. Ese agua tan fresquita y deliciosa debe de tener pis y caca de tortuga. Para mí, por eso me dio semejante problema de panza. Ay, Francis, ¿por qué no me avisaste todo esto? Por lo menos me hubiera traído unos carbones. Del diario de Margarita, 26 de abril de 1810. Todo se había compuesto bastante con Manuelito de los Rizos hasta que hoy, durante el almuerzo, volvió a descomponerse. Pero para que se entienda bien, voy a contar ordenadamente lo que sucedió. En primer lugar, debo reconocer, en honor a la verdad, que el enano puede actuar a veces como un verdadero caballero. A pesar de lo que creí, me di cuenta de que no le había contado nada al abuelo sobre el incidente de la biblioteca, cuando me descubrió fisgoneando. En agradecimiento, esta mañana al regresar de misa lo convidé con un panecillo de dulce de coco, una de las golosinas que más me gusta, comprada con mis propias monedas al negro Domingo. Manuelito lo aceptó con una sonrisa, pero cuando lo animé a probarlo dijo que prefería guardarlo para más tarde. Su cara se retorció en una expresión de dolor o incomodidad. Se llevó la mano al vientre y salió corriendo. El mocito, como lo llama Remigia, es muy raro. Algo más tarde recibí una noticia importante. El abuelo esta vez dijo que sí al pedido de doña Mercedes, la amiga tan querida de mamita. Tendré mi profesor de baile. Empezaré por aprender el minué y el cielito, según me contó doña Mercedes cuando vino muy contenta a darme la buena nueva. Ella dice que tengo que estar preparada para lucirme en los salones que muy pronto frecuentaré. La que también se mostró feliz con la noticia fue Remigia. Aproveché para preguntarle si había podido averiguar algo sobre el tema que nos preocupa. Puso los ojos en blanco y lanzó un profundo suspiro. Le pregunté qué significaba eso, pero justo en el momento en que se disponía a contestarme apareció el abuelo. Y acá viene lo que volvió a descomponer mis asuntos con Manuelito. Durante el almuerzo el enano quedó pasmado cuando le sirvieron como siempre el cocido. Parece que en la casa de su familia, ¿dónde quedará eso?, se come mucho más variado. Al parecer, extraña sobre todo una comida rarísima que debe ser italiana, inventada en Milán, porque se llama milanesa. Mi abuelo me contó que los padres de Manuel nacieron en Buenos Aires, pero después se fueron a vivir a Italia y lo criaron allí. Así se entiende por qué el renacuajo habla el castellano con un acento tan cantarino. Tengo que pedirle que me hable de sus experiencias en Italia. Mientras comíamos el cocido, el abuelo comentó que había muchos rumores sobre lo que estaba pasando en España. Los rumores vienen del Brasil, a donde al parecer llegó un barco con noticias muy recientes, de hace apenas 3 meses. Se habla de que en Sevilla, el único lugar donde todavía mandaban los españoles, ahora mandan los franceses, aunque por el momento la noticia no está confirmada. Se me ocurrió decir que si los franceses llegaban hasta Buenos Aires, yo por lo menos podría recibirlos con un bonjour muy bien pronunciado. Fue un grave error. El rostro del abuelo tomó ese tono morado que suele anunciar un enojo furioso. Ninguno de esos gabachos pisará estas tierras, bramó.
No, claro que no, intervino con toda seguridad Manuelito de los Pisos, como si él solo formara un ejército poderoso dispuesto a enfrentarse a una supuesta invasión francesa. Nuevamente me sentí avergonzada por mi desacierto, y me inundó la rabia contra el intruso. ¿Qué puede saber él para contestar con tanta soltura? Lo único que quiere es quedar bien con el abuelo y dejarme mal parada a mí. Me dio ganas de exigirle que me devolviera inmediatamente el dulce de coco. ¡Qué tonta fui! ¿Haberlo desperdiciado de esa manera? Estoy esperando ansiosamente un momento de soledad para interrogar a Remigia acerca de lo que descubrió sobre Manuelito de los Pisos. Registro de Manuel, 1 de mayo de 1810. Otra cosa que todavía no se inventó, que el 1 de mayo sea feriado por el Día del Trabajador. Se me juntó tanto para contar que otra vez me estoy haciendo lío. Es que sin compu ni tele la vida es muy rara. Me la paso todo el día moviéndome de aquí para allá y a la noche estoy cansadísimo y no tengo ni fuerzas para hablar. Por suerte mi panza volvió a la normalidad. Se ve que me acostumbré al agua. Pero el otro día me dolía la cabeza y de repente me di cuenta de que aquí no hay aspirinas. Entonces fui a la cocina a buscar hielo. Y resulta que el hielo no existe. No soy bobo, yo sabía que no había electricidad, pero nunca me había puesto a pensar en detalle cuántas cosas me iban a faltar. No me había acordado de la heladera, por ejemplo. Aquí la gente hace compras todos los días y lo que sobra de la comida se lo dan a los pobres. Bueno, parece que el hielo sí existe, me contó Margarita, en la punta de las montañas y en Buenos Aires en pleno invierno cuando hace bajo cero y se congelan los charcos. Los charcos, las zanjas y los barriales. Nunca más me vuelvo a quejar de cómo están las calles en mi época. De paso, qué frío hace aquí a fines de abril y ni siquiera tienen calefacción. Las chimeneas son muy divertidas para mirar, pero para el frío son más o menos, porque te tuestan de un lado solo. Por suerte, Remigia, la empleada de la casa, a Margarita le da risa que le diga empleada, me preparó un tecito con unas hierbas raras medio ecológicas que me sacó el dolor de cabeza y me hizo sentir muy bien. Tan bien que me puse a revisar tranquilo mi mochila a ver lo que había traído y me encontré en un bolsillo al costado con una tira de aspirina, un frasquito de antiséptico, unos carbones, que por suerte ya no estoy necesitando, y varias curitas. Se ve que todo eso me lo puso Francis para que tenga un mini botiquín de primeros auxilios. Las aspirinas ya no me hacían falta, pero las guardé para otra vez. Tampoco es que Remigia sea la empleada, porque lo que no falta en esta casa es gente que trabaje. A mí me parece una exageración que tengan todos esos esclavos, que algunos son bien negros y otros no tanto. Solamente para 2 personas. En la ciudad en total debe haber más o menos un negro cada 3 blancos. Pero Margarita, con la que ahora estoy en buenas relaciones, por lo menos de a ratos, me explicó lo que hace cada uno y pareciera que todos tienen su función. Por ejemplo, hay una negrita jovencita, más chica que nosotros, como de 10 años, dedicada a cebar mate. Ese es su principal trabajo, aunque por supuesto también ayuda en la cocina. También me explicó Margarita que justo caí en un momento en que la casa está bastante vacía. Lo normal es que siempre haya visitas que se quedan varios días, familias enteras, amigos o parientes que viven en otras ciudades del virreinato. Como Mateo, el primo de Margarita que me prestó la ropa, solo que él no lo sabe. Mateo y sus padres viven en una quinta de flores, que en estos tiempos es bastante lejos, como en mitad del campo. Ahora lamento bastante que mi tío Francis haya sido siempre tan malo en historia. Podría haberme preparado mejor para lo que me iba a encontrar. Una cosa buena, estoy aprendiendo a andar a caballo, y ya soy un jinete más o menos. Aceptable. Dice don Blas que es algo que tiene que saber todo caballero. Una cosa mala, Remigia. No tendría que decir esto, pero a pesar del tecito curativo que me dio el otro día, esa negra grandota que me mira con mala cara me asusta un poco. Y encima me dice niño. Al principio me daba una vergüenza bárbara. Después Margarita me explicó que así le dicen los sirvientes a los jóvenes solteros. Remigia es una esclava, pero la verdad que no parece. A los otros negros que andan por ahí sí se los ve más esclavos. Por lo menos esclavos de Remigia que los mandonea todo el día. Una cosa más o menos, la mismísima Margarita. Al principio me parecía que me odiaba, pero poco a poco me la fui ganando. No puedo decir que seamos amigos, pero me parece que ya no me tiene tanta bronca. Lástima que me lleve una cabeza igual que mis compañeros del cole, y por supuesto que se da aires de señorona. Para mí que tiene razón don Blas, las mujeres no cambiaron tanto en los últimos 200 años. Una cosa terrible. Desapareció mi máquina del tiempo. Ando de aquí para allá buscándola sin parar. Como alma en pena, dice Margarita.
Todos me aseguran que va a aparecer. Francis me mandó un mensaje de texto diciéndome que podría llegar a hacerme otra. Yo le había escrito hace varios días, pero como el tiempo corre de otro modo aquí y allá y su respuesta tardó muchísimo en llegar, ya estaba a punto de volverme loco pensando que encima había perdido contacto. Tío Francis dice que no me preocupe, que no hace ni 5 minutos que me fui de ahí, pero yo estoy que se me entrechocan los dientes de puro desesperado. Aquí no se tira nada, me explicó don Blas, tiene que estar en la casa. Ahora voy a decir algo que enseguida lo borro, pero si no lo digo me muero. Extraño muchísimo a mi hermana, a mi papá y sobre todo a mi mamá. Otra cosa mala, considerando que ahora no se sabe cuándo voy a volver a casa, a don Blas se le puso en la cabeza que tengo que ir al Real Colegio de San Carlos. Y Francis me dijo que mientras esté en su casa tengo que obedecerlo en todo. Me van a hacer un uniforme que tiene hasta un bonete de 3 picos. Lo más ridículo que uno se puede imaginar. Aquí no hay manera de conseguir ropa hecha. Se compran las telas y viene a la casa un sastre o una modista para hacerte la ropa. La cosa es que don Blas me va a meter en el colegio con el mismo invento que le contó a Margarita. Se supone que soy el hijo de un amigo español y me criaron en Italia. Fue lo mejor que se le ocurrió para alguien que habla castellano de una forma tan rara. Pero, ¿qué hago yo si mis compañeros o alguno de los profesores me empiezan a hacer preguntas sobre Italia? Margarita ya lo intentó y yo voy zafando con la excusa de que no puedo hablar de eso porque me pone triste. Como ella perdió a sus padres, se imagina que a mí me pasa algo por el estilo y cambia de tema. El diario de Margarita, 3 de mayo de 1810. Sucedió una cosa realmente extraordinaria, algo tan difícil de creer que por momentos me parece que fue un sueño. Pero no, pasó de verdad. Voy a empezar por el principio. Ocurre que el pobre Manuelito de los Rizos anda como alma en pena desde que perdió el único equipaje que traía, aparte de esa bolsa anaranjada que se cuelga a veces en la espalda. Buscándolo hemos revuelto toda la casa y nada. Si parece cosa de mandinga, como diría Remigia. Cuando le pregunté qué era eso tan importante que guardaba dentro, él solo me dijo que sin eso no podría regresar a su casa. Me dio lástima verlo tan mustio, tan encogido como florcita sin agua. Y también me dio mucha curiosidad por conocer qué es eso cuya pérdida lo tiene en tal estado. De modo que dejando de lado las pasadas diferencias, me decidí a regarlo con un poco de cuidados. Además, estoy segura de que, si me hago amiga, podré obtener más información sobre lo que quiero saber. Cada vez dudo más de la versión que me dio mi abuelo cuando le pregunto a Manuelito por sus experiencias en Italia, inventa alguna excusa y cambia de tema. Entonces decidí dar un rodeo y empecé por preguntarle qué hacen los de su edad para divertirse en ese misterioso lugar del que viene. Pero él se quedó mirándome con la boca abierta, como si le hubiera pedido que recitara la cuarta declinación en latín. Tengo motivos para pensar que ni latín sabe. Y luego balbuceó que juegan a la pelota. Quise saber entonces si lo hacen de la misma manera que los porteños, que toman la pelota con una sola mano y la arrojan con toda su fuerza contra el frontón. De nuevo pareció confundido hasta que finalmente me dijo que no, que ellos la patean con el pie. Me di cuenta de que la preocupación por la pérdida del equipaje le debe haber sorbido el seso y decidí dejarlo en paz. Entonces fue él quien me interrogó sobre la manera en que nos divertimos mis amigas y yo. Primero lo miré desde mi altura para que se dé cuenta de que entre él y yo hay mucha diferencia. Después le respondí que ahora que somos señoritas ya no jugamos ni a las escondidas ni a la gallina ciega y tampoco saltamos a la cuerda. Pero entonces, ¿qué hacen para divertirse?, insistió él. Nos visitamos para tomar chocolate, para enseñarnos unas a otras nuevos puntos de bordados y también para tocar el piano, respondí muy dignamente. Mi respuesta no pareció entusiasmarlo, pero no me preocupó, porque sin duda marca nítidamente la distancia que existe entre la criatura que él es y la dama que yo soy. Sin embargo, el enano no se dio por vencido y me preguntó si las señoritas vamos a ver algún tipo de espectáculos. Tuve que contestarle que lamentablemente cuando los ingleses nos invadieron se cerró el Coliseo, el único teatro que teníamos, pero que allí yo había visto algo único y maravilloso, sombras chinescas. Él por su parte nunca las había visto. Por lo tanto, me vi obligada a explicarle que se trataba de figuras fantásticas que se movían en una gran pantalla, y cuando le conté además que el año pasado, 1809, había asistido a un espectáculo de volatineros en la Plaza de Toros del Retiro, nuevamente me vi obligada a aclararle que se trataba de artistas que vuelan por el aire, ya que tampoco tenía la menor idea
de qué es un volatinero. En ese momento pensé que el pobre, que no conoce nada de nada, se debe de aburrir muchísimo en ese lugar del que viene. Me contó que nunca había visto en su vida una corrida de toros. Fue entonces cuando se produjo el suceso extraordinario con el que comencé esta relación. Inesperadamente, él tomó de su bolsillo una especie de cajita con botones de la que no se desprende. Me apuntó con ella y segundo después me mostró en una pantalla muchísimo más pequeña que la de las sombras chinescas mi propia imagen. No lo podía creer. Me asusté muchísimo al verme capturada allá adentro, pero Manuelito se rió y me dijo que me quedara tranquila, que eso no era más que una foto. Esa fue la palabra que usó, foto, y que como yo podía ver, él sabía fabricar sus propias sombras chinescas. Volví a mirar mi propia y asombrosa imagen, que se veía casi tan claramente como en un espejo, y me di cuenta de que estaba bastante despeinada y con una expresión poco agraciada, de modo que le pedí que hiciera su truco otra vez. Me peiné, traté de sonreír con gracia. Manuelito se paró sobre un banquito para, así dijo, tomar la foto, y en esta segunda oportunidad la imagen resultó bastante mejor. Para que todo resulte aún más misterioso, Remigia me contó que está segura que el mocito viene de otro mundo. ¿Cómo de otro mundo?, le pregunté desorientada. Ella no puede explicarlo, pero dice que cuando trata de averiguar la procedencia de Manuelito, cuando trata de saber si viene del cielo o del infierno, aparecen unas imágenes rarísimas de cosas desconocidas a las que no puede siquiera darles nombre, entre ellas unas construcciones varias veces más altas que el campanario del Cabildo. Sin embargo, por el momento no tiene ninguna prueba de que sea un enviado del mal. Tengo que decir que estoy cada vez más intrigada. Del registro de Manuel, 5 de mayo de 1810. ¿Qué será lo que tengo que registrar y documentar? Es un problema elegir, porque este mundo es tan increíble que yo quisiera contar todo. Cuando veo que la gente está distraída y no me mira, trato de grabar las conversaciones. Eso de que no me miren no pasa seguido. Se ve que a pesar de que me he visto como cualquier chico de mi edad, debo de tener algo muy raro, porque cada vez que viene alguien a casa de Don Blas no me saca los ojos de encima. No me olvido de lo que me pidió Francis, que no muestre nada de computación, pero el otro día no me pude aguantar. Le saqué una foto a Margarita y se la mostré. Por un lado hice mal, porque se impresionó tanto que me asusté. Se puso toda blanca y casi se desmaya. Por otro lado, me parece que ahora me tiene más respeto y hasta un poquito de miedo. Es como si hubiera crecido 20 centímetros de golpe. Eso de contar lo que va pasando me hace bien, porque me da esperanzas de que alguna vez voy a poder hacérselo escuchar a alguien, de que alguna vez voy a volver a casa. De la máquina del tiempo por ahora ni noticias, así que mejor trato de ahorrar y no gastar la batería del celu, por más que tenga repuesto. Yo sigo buscando por todos lados. Ese cajón no es algo chiquito, tiene que aparecer. Esa era una de las cosas que me desesperaban de tener que entrar al Real Colegio de San Carlos, alejarme del último lugar donde había visto mi máquina. La que me salvó del cole fue Margarita. Por suerte se le ocurrió una idea genial. Voy a contar lo que se dijeron ella y su abuelo. Abu querido, le dijo a don Blas, que la quiere un montón, y se derrite cuando ella le habla así. Yo no creo que este jovencito esté en condiciones de ingresar a San Carlos. No sé de qué estás hablando, hijita. A veces le dice así, aunque sea la nieta. Don Blas le dice hijo a todo el mundo que sea menor que él. Es que no sabe ni lo más elemental. Yo no sabía si ofenderme o ponerme contento. Don Blas se fastidió un poco con su nieta, pero también se quedó pensando y decidió llevarme al colegio para que uno de los profesores me examinara, haciéndome prometer por mi honor que intentaría pasar la prueba. Resulta que el tal Real Colegio de San Carlos está cerquita del Cabildo, lo que me ayudó a orientarme. El Cabildo, muchísimo más grande que en mi época, y la Plaza Mayor, que después va a ser la Plaza de Mayo, son lo único que más o menos reconozco de esta ciudad tan rara. Desde las invasiones inglesas a la Plaza Mayor le pusieron Plaza de la Victoria. Pero todo el mundo se equivoca con el nombre. La cosa es que me di cuenta de que el San Carlos debe ser nada menos que el Colegio Nacional de Buenos Aires de mi época, que yo lo conocía porque uno de mis compañeros de séptimo está haciendo el ingreso. Claro que el edificio es muy distinto y la iglesia de San Ignacio, que está al lado, tampoco tiene nada que ver con la que yo vi. Enfrente del cole vi un café que estaba llenísimo de gente, y todos hombres, y se los veía tomando café y conversando de lo más animado. Don Blas me explicó que era el café de Marco,
donde se reunían los jóvenes interesados en cuestiones políticas. Ya una vez el virrey anterior, que fue Liniers, lo había clausurado por eso mismo. Como habíamos llegado temprano, me invitó a tomar un café con leche. Me pusieron delante un tremendo tazón, boca abajo arriba de un platito. Cuando di vuelta al tazón, adentro había una latita llena de azúcar. Imitando lo que hacía don Blas, volqué el azúcar en el tazón. Enseguida vino el mozo a servirme el café con leche y me puso tanto que se desbordó y se derramó todo sobre el plato. A mí me pareció un hinchastre, pero después vi que todos tomaban así. Incluso una vez que se terminaban el tazón, seguían tomando del platito. Más tarde, cuando estábamos cruzando la calle para entrar al colegio, me acordé medio borrosamente de la jabonería de Vieites. ¿Usted va alguna vez a la jabonería de Vieites?, le dije a don Blas. ¿No me llevaría la próxima vez que vaya? Me muero por verlo a mi tocayo Belgrano. Don Blas dio un salto y casi se cae de la vereda. Lo que hubiera sido una pena, porque él anda siempre tan bien vestido y las calles son terribles barrizales. ¿Qué sabes de la jabonería? ¿Y por qué lo mencionas a Manuel Belgrano? Esas tertulias son un secreto bien guardado. Podrían costarnos el destierro si llegaran a oídos del virrey Cisneros. Después lo pensó y se dio cuenta de que a la larga, quiero decir, en el futuro se iba a saber todo, sobre todo si le siga bien con sus planes, que por el momento tengo la impresión son bastante confusos. En esta época la gente no se pone de acuerdo para nada. Igual que siempre. A todo esto llegamos al colegio, preguntamos por el presbítero Benavides y apareció un cura vestido con sotana. En realidad todos usan sotana porque los cuellitos para curas todavía no se inventaron. El tipo tenía una tremenda verruga en la nariz y olía bastante mal. Me hizo entrar a una especie de oficina. Allí me senté en un banco largo que estaba contra la pared. Cuando se me acercó para hacerme preguntas me daba ganas de taparme la nariz. Se nota mucho que aquí la gente se baña muy de vez en cuando. Al final resultó buen tipo, pero a mí me mató lo mal que me fue en el examen. A pesar de las pocas ganas que tenía de que me aceptaran en el colegio, me puso hecho un trapo darme cuenta de que de verdad, por más que me esforzara, no podía contestar bien ni una sola pregunta. El presbítero Benavides salió después para hablar con don Blas y fue muy claro y terminante. Hablaba así con un vozarrón grueso, pero en voz bajita, para no molestar a los que estaban en clase. Lo siento, señor Ulloa, pero este caballerito no está en condiciones de ingresar al Real Colegio de San Carlos. Excepto en aritmética, carece de los conocimientos más elementales, y aún en aritmética sus métodos para realizar las operaciones me resultan incomprensibles. Es una vergüenza que un amigo suyo haya mantenido a su hijo en semejante grado de ignorancia. Mírelo, sabe leer y creo que también escribir, pero ni siquiera es capaz de mantener una pluma de ganso. En efecto, yo tenía las manos y la ropa todas sucias con manchones de tinta, y una cara de desesperación que debía de dar lástima, porque a don Blas no se le ocurrió ni por un momento que yo pudiera haber fallado a propósito, y tenía razón. Señor Ulloa, siguió el presbítero Benavides, vaya a saber qué será un presbítero. Le encargo a usted mismo instruirlo para que esté en condiciones de ingresar el próximo año. Es una vergüenza que un joven de su condición no sepa ni declinar rosa rosae. Caramba, la primera declinación, lo más simple, que no sepa ni el presente del verbo sum. Y no se trata solo del latín. Sus nociones de geografía son extrañísimas y muy confusas. No sabe nada de teología, hasta un punto en que se vuelve sospechoso. No conoce el catecismo. Aun si su amigo el padre de ese caballerito es uno de esos peligrosos herejes agnósticos. Y mientras decía así lo miraba a don Blas como diciendo yo sé que usted también anda por ese lado. Debería instruirlo, aunque más no sea por prudencia. En el camino de vuelta a casa, de pensar que casi me tengo que quedar internado en el cole, ya me parecía que volvía a mi dulce hogar. Le expliqué a don Blas que mi abuela quería que yo tomara la primera comunión, pero mi papá no estaba de acuerdo. A mi mamá le daba igual y al final habían decidido esperar unos años y que yo lo decidiera por mí mismo. Y por eso no sabía el catecismo. Le pareció muy asombroso. Del diario de Margarita, 9 de mayo de 1810. Estoy sorprendida de mí misma. A pesar de la antipatía que le tenía hasta hace tan poco tiempo, ahora me alegro mucho de que Manuelito no vaya como interno al Real Colegio de San Carlos. Este jovencito, misterioso, se ha convertido en una influencia importante en mi vida, y lamentaría perderlo de golpe. Por ejemplo, nunca antes había sentido tan intensa y claramente los límites que tenemos las mujeres para tantas cosas.
Es cierto que mi abuelo, según creen las amigas de mamita, y por supuesto Remigia, me educa como un varón, pero desde que llegó Manuelito de los Rizos, yo noto de otra manera las barreras que se imponen a mi sexo. No me había dado cuenta, por ejemplo, de que la ropa que muy pronto vestiré y que por otra parte me parece tan linda y femenina es sin embargo muy incómoda. Los rígidos armazones que dan forma a los vestidos, los peinetones inmensos, nada de eso facilita la libertad de movimiento. ¿Será que las mujeres nos convertiremos en presas de nuestra propia coquetería? Y hablando de ropa, no le gustó para nada a mi primo Mateo descubrir que un extraño vestía las prendas que le pertenecen a él, que le pertenecen y que él había olvidado en casa unas semanas atrás. Ayer, cuando Mateo vino otra vez de visita con sus padres, se encontró con la novedad. Ellos viven bastante lejos en su quinta del Pago de Flores. Desde que a mi tío le fue mal en sus negocios, ya no tienen casa en la ciudad. ¿Quién le dio permiso a este desconocido para usar ropas que no son suyas?, preguntó Mateo amoscado. Mi abuelo le explicó que las que traía Manuelito de los Rizos se habían ensuciado con el polvo y la tierra durante el viaje, y que apenas estuvieran en condiciones las otras le serían inmediatamente devueltas a su legítimo dueño. La verdad es que no me creo esa historia. Yo lo vi a Manuelito al llegar y no me olvido de lo muy raras que eran las prendas que vestía. No sé dónde las habrán escondido, pero voy a investigar hasta dar con ellas. Remigia debe saberlo, porque ella cortó el pedacito de tela que vio en su habitación para sus ensalmos prohibidos. Por suerte mi primo, que tiene 11 años, es de la misma estatura que nuestro huésped, porque si no, el pobre habría tenido que andar en cueros como los indios hasta que mi abuelo le consiguiera ropa a su medida. Mateo estuvo un rato fastidiado, pero cuando le hablé, haciéndole prometer bajo juramento que no se lo diría a nadie, de la maravillosa cajita con la que Manuel había fabricado mi imagen, cambió un instante de ánimo y también quiso verla. Para hacerse amigo de Manuel no tuvo mejor idea que proponerle ese juego salvaje que se llama moros y cristianos. Traté de convencerlos de que nos quedáramos adentro, que hacía mucho frío. Les dije que podíamos jugar a los naipes, pero no hubo caso, y allá salieron los dos a cortar cañas a la orilla del río. Palos que simulan caballos, cañas que se arrojan por el aire como lanzas para un combate de mentira. En eso consiste el juego. Chiquilladas. Volvieron 2 horas después, sucios, agitados. Contaron riendo que habían jugado a moros y cristianos en un hueco, un terreno vacío, con unos muchachos del Alto de San Pedro Telmo, uno de los barrios del Tambor. Manuelito nos dijo que se lo llama así porque todo el tiempo suenan allí los tamboriles de los negros. Nos quedamos mirándolo sin entender. A veces me parece que Manuel es muy inteligente, pero otras veces se jacta en forma ridícula de poseer conocimientos que son completamente obvios y vulgares. En fin, no sé qué pensar. Mateo, por su parte muy orgulloso, contó que habían salido victoriosos del combate en el que ellos personificaron a los cristianos, y que ninguno de los dos había sufrido el deshonor de que una de las lanzas, cañas, claro, les pegara en la espalda. A mí esas me parecen niñerías, bobadas de muchachos, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que siento envidia de esa libertad de la que gozan. Ir hasta las orillas del río, correr, ensuciarse, jugar con los pilluelos del Alto de San Pedro Telmo, y entonces por unos instantes, solo por unos instantes me encuentro pensando, si yo fuera un muchacho. Luego el abuelo, los tíos, Mateo, Manuelito y yo bebimos un delicioso chocolate caliente con esos buñuelos fritos en aceite y salpicados con miel que prepara la negra Dorotea bajo la cuidadosa vigilancia de Remigia. A Manuelito le gustaron tanto que se comió 4, uno detrás de otro sin parar. Entonces el abuelo le advirtió que no comiera más, que se iba a volver a enfermar de la tripa. «¿Tripa?», repitió él y empezó a reírse a las carcajadas. El abuelo creyó que Manuelito se estaba burlando, y ese color morado que anuncia el enojo se le subió por la cara. Antes de que la cosa pasara a mayores, intervine, preguntando si habían llegado otras novedades de la península, pero no obtuve respuesta. Sin embargo, me di cuenta de que mi abuelo estaba verdaderamente impaciente porque las visitas se marcharan. Yo sabía muy bien por qué. Estaba segura de que esa tarde planeaba llevar a Manuelito a la tertulia secreta de la jabonería de Vieites. Bernardina, mi amiga casada, es la que me ha traído la noticia de que mi abuelo participa en esos encuentros, porque su marido es uno de los conspiradores y le cuenta todo lo que sucede en las reuniones secretas de la dichosa jabonería. Aunque yo sospechaba lo que iba a suceder cuando finalmente las visitas partieron,
y oí que el abuelo le pedía al negro Bartolino que preparara los caballos, empecé a sentirme celosa y con rabia. Entonces, llevada por la violencia de esas emociones, decidí revolver todo hasta encontrar la maldita ropa que traía Manuelito. Estaba segura de que debía de estar escondida en algún lado. Como Remigia no quiso decirme de dónde había sacado ese pedacito de tela azul, aproveché la ausencia del abuelo, entré en su cuarto y abrí las pesadas puertas del enorme ropero. Tal como lo sospechaba, en una esquina medio oculta por las levitas y los pantalones, encontré finalmente lo que buscaba. Allí estaba ese pantalón de una tela azul tan diferente a todas las que conozco, gruesa, áspera y dura, sí, pero al mismo tiempo muy interesante y curiosa. Al examinarlo con cuidado, descubrí que sobre uno de los bolsillos traseros el pantalón tiene una franja de cuero con una palabra que parece inglesa. También tiene leyendas en el mismo idioma esa especie de camiseta blanca que el enano traía puesta. Entonces una serie de preguntas se desencadenó en mi cabeza. ¿Será Manuelito un espía de los ingleses? ¿Querrán ellos tal vez aprovechar las novedades de la península para volver a invadirnos? ¿Y mi abuelo lo sabe? ¿Es posible que esté ocultando a un traidor? Y en ese instante me dije que sí. Si yo hubiera sido un varón, en vez de estar en casa haciéndome todas esas preguntas que por el momento no tienen respuesta, habría estado en el lugar de Manuelito, compartiendo con mi abuelo alguna actividad secreta. Y de pura rabia me quité mis prendas y me vestí con los pantalones y la extraña camiseta del enano. Luego me recogí el pelo y entonces vi que desde el espejo veneciano del enorme ropero un lindo y raro muchachito me devolvía una sonrisa.